Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. Confiar en Dios al sentirse débil y al sentirse fuerte. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Versículo 149. El confiar en Dios desde una posición de fuerza es tan fácil como determinar la táctica ganadora de un partido de fútbol que se jugó ayer. David está orando desde una posición de debilidad en medio de su aflicción. La victoria espiritual consiste en aprender a confiar en Dios cuando nos sentimos fuertes y cuando nos sentimos débiles. Esto implica una relación continua con Él, semejante al aprender a clamar a Dios con tanto el corazón como el alma y el aprender a buscarle de día y de noche. Este breve versículo contiene dos peticiones. La primera es que Dios escuche al salmista conforme a su misericordia. Esta es la base de la comunicación, conforme a tu misericordia. En oportunidades anteriores, David ha pedido la misericordia de Dios. Versículo 41, el 58, el 76, 77, 124 y 132. Dios nos ha provisto de mucho más que solo la salvación del infierno. Nos ha abierto la puerta de la comunión con Él en base a su misericordia. Él no estaba obligado a hacerlo, ni siquiera estaba obligado a salvarnos del infierno. En el versículo 145, David pide a Dios que le responda. En el versículo 149 nos da la base de nuestra comunión, por la cual Él nos escucha y responde. La misericordia de Dios. Debido a que Dios es quien es, damos por sentado que Él es amante y misericordioso. Esperamos esto de Él. Desafortunadamente, esto frecuentemente significa que nos volvemos desagradecidos. Es lo inesperado lo que frecuentemente propicia nuestro agradecimiento de corazón. Pero, ¿no cree usted que debiéramos dar un mayor valor a ese amor y misericordia que fluyen como un poderoso río que nunca se seca? ¿Realmente apreciamos la misericordia de Dios? Mi madre es una santa. Nunca ha conocido a una persona más dulce y poco egoísta que ella. Nunca la he visto ser otra cosa que amorosa y gentil. La he observado en toda clase de circunstancias y ella nunca me ha decepcionado por la consistencia de su naturaleza maravillosamente dulce. Tal vez es por eso que doy por sentado mi relación con ella y frecuentemente olvido decirle cuánto es que realmente la amo y aprecio. ¿No es esto lo que hacemos con Dios? Sencillamente suponemos que su misericordia estará allí para nosotros. Y lo está, pero eso no es excusa para dejar de reconocer que esa es la base por la cual nos escucha cuando clamamos a Él. ¿Por qué se levanta una madre a medianoche para atender a su hijo que llora? Es su misericordia natural de madre. Esa es la base de su comunión con ese hijo. Cuando consideramos los versículos 147 y 148, también consideramos el Salmo 163, 1 al 6, para ver el gran valor que David había puesto sobre meditar en la palabra de Dios de día y de noche. En el Salmo 63, David menciona la relación con la misericordia de Dios, tal como lo hizo aquí en este Salmo 119. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo 63, versículo 3, 4.
¿Bendice usted a Dios en su vida? ¿O será necesario que experimente la muerte física para que se dé cuenta de la deuda de amor que debe? Usted se dará cuenta algún día de que solo es la misericordia de Dios la que lo mueve a escucharle cuando usted clama. El paralelismo existente en la poesía hebrea puede apreciarse en el versículo 149 por la repetición de la frase conforme a. En cuanto a la segunda petición, la segunda mitad del versículo dice: Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Hemos visto el verbo vivificar muchas veces en este salmo y hemos determinado que su significado es dar vida. También hemos visto que el equivalente de esta oración en el Nuevo Testamento es pedir a Dios su gracia. Por ejemplo, vea la discusión sobre el versículo 88 en el capítulo 11, la conexión entre el dar vida y la gracia. La establece Pablo en Efesios 2:5. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este vivificamiento o gracia de Dios es conforme a tu juicio. Si tenemos en mente los muchos términos que se usan en este salmo para referirse a la palabra de Dios, el lenguaje del Nuevo Testamento, David está diciendo: Dios, dame gracia conforme a tu palabra. Es en la Biblia donde aprendemos a acercarnos al trono de Dios para hallar la gracia que necesitamos en las pruebas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esta no es la única ocasión en la cual la misericordia de Dios y el deseo del salmista de ser vivificado aparecen en el mismo pasaje. Observe estos ejemplos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Versículo 88. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Versículo 159. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Salmo 143, versículo 8 y 11. Este corto versículo es poderoso porque nos da un gran patrón para obtener poder para con Dios. Mantenemos nuestra comunión basados en su misericordia. Pedimos su gracia poderosa basados en su palabra. ¿Comprende por qué la oración no se trata de sencillamente lanzar nuestros deseos a Dios? ¿Puede ver que nuestra oración debe basarse en Dios, su naturaleza y su palabra? El comprender esta verdad es la clave de una vida de oración efectiva y el principio del poder para con Dios. Usted halla la gracia para el oportuno socorro cuando se acerca al trono de Dios basándose en su palabra. Nuevamente veamos el trasfondo de este versículo. Empezamos nuestro comentario diciendo que necesitamos aprender a confiar en Dios, ya sea que nos sintamos fuertes o nos sintamos débiles. Frecuentemente, cuando nos encontramos en medio de una prueba grande, nos desanimamos, en lugar de ser motivados a buscar la gracia de Dios. Nuestras oraciones son elocuentes y altisonantes cuando las cosas nos van bien, pero necesitamos aprender a confiar en Dios siempre y en toda circunstancia. Pablo hasta llegó a aprender que la debilidad es una gran herramienta para enseñarnos a confiar en Dios. Él le comunicó esto a los corintios y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda a los Corintios 12, 9, 10.